La verdad es que el libro es una continua provocación a tus planteamientos mentales, ¿no? No one knows what it's like to be the bad man. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a ver por qué la mayoría de gente tiene una visión del mundo equivocada. Haremos unas preguntas que casi seguro que fallaréis y veremos algunos tipos de instintos que nos acaban manipulando. Todo esto junto a Vanessa Barrales. ¿Qué tal, Vanessa? Bienvenida. Hola Adrián, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. En esta primera parte comentaremos el libro y en la segunda hablaremos más con Vanessa, nos explicará sus proyectos y ahora vamos a hablar del libro de Factfulness, que es un libro que salió hace ya 4 o 5 años, escrito principalmente por Hans Rosling, un médico que se pasó los últimos años divulgando por todo el mundo sobre el mundo. El libro empieza haciendo muchas preguntas. Una de ellas es la de: en los países pobres de todo el mundo, ¿cuántas niñas finalizan la educación primaria? Nos da 3 opciones, que serían 20%, 40% y 60%. ¿Tú qué dirías, Vanessa? Como te has leído el libro, yo creo que ya sabes la respuesta. Después de leer el libro, uno tiene claro que hay que elegir la opción mejor, la más optimista. Pero es verdad que cuando uno lee la pregunta por primera vez se da cuenta de que quizá nos están advirtiendo de peligros, de cosas malas que van a ocurrir y tiende a activar pues tu mentalidad pesimista y a elegir lo peor. Entonces sería el 60%. Exacto. El 60% de las niñas en todo el mundo finalizan la educación primaria, Sí. incluyendo los países pobres. Ujú. ¿Y qué porcentaje de gente vive en países pobres? Aquí hay 3 opciones: 50%, 27% y 9%. Ya con el truquillo que nos has dicho, Pues seguro que todo va mejor de lo que imaginamos. Gradualmente, con el tiempo, todo ha ido mejorando y quizá en condiciones extremas vive menos gente de la que imaginamos. es decir, sería el 9%. Si elegimos el 50%, es que nos hemos quedado en la información de hace 50 años, donde sí que era cierto que los países pobres, la gente vivía al 50% de todo el mundo, pero hoy en día ya solo es un 9%. Y la tercera y última pregunta que vamos a hacer, aunque el libro tiene muchas más y muy interesantes, es la de la esperanza de vida en el mundo, es decir, en el mundo entero. De nuevo estamos, incluyendo los países más pobres. Ya la decimos 55, 63 y 72. Bueno, pues una vez más seguro que 72. No la recuerdo exactamente, pero Pero, seguro que han ido mejorando. sí, 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 exacto. Te he puesto muy fácil las preguntas, las respuestas, pero sí, sí, en todo el mundo la esperanza de vida son 72 años, que es una pasada. Y estas preguntas y otras las hizo Hans Rosling por todo el mundo, a todo tipo de personas, trabajadores, y las personas que tenían mayor formación son las que peores resultados obtuvieron. Quizá ese ego pesimista se acentúa cuando vivimos en una situación más cómoda, que a lo mejor nos la ha dado pues nuestra educación o el país donde vivimos, y entonces tendemos a pensar que hay un contraste mucho más fuerte entre los países ricos desarrollados y los más pobres o no tan desarrollados, ¿no? Sí, sí. Pasa un poco como en la bolsa, ¿no? Que no superamos a los chimpancés. El ejemplo de los chimpancés es muy bueno porque es que siempre la respuesta aleatoria puede ser incluso mejor que la que tú estás dando aplicando tu criterio. Se habla, por ejemplo, del caso de que todos vamos arrastrando ejemplos, razonamientos que nos vienen exteriorizados o explicados a lo largo de nuestra vida infantil con nuestros profesores y nosotros asimilamos esos esquemas de pensamiento y tendemos a pensar pues que cada vez hay más diferencias entre ricos y pobres, que la situación del mundo va a peor, que se agotan los recursos naturales y quizás
el libro es un llamamiento o una motivación para siempre contrastar y actualizarte con datos. Esa es la recomendación con la que uno puede quedarse del libro. O por ejemplo, ya hace ya más de 100 años en los periódicos decían, las reservas de petróleo en 10 años se agotarán. Y eso lo decían en 1910. Y porque estas noticias así pesimistas pues suelen vender, ¿no? Lo que hoy en día a lo mejor es Sí, clickbait, es algo que se ha hecho siempre. hay varias menciones en el libro muy interesantes a ese clickbait que te hace pinchar, hacer clic en las noticias que son extremas, que te lo ponen todo muy bueno o muy malo. Y quizá eso sea lo que más vende, entonces nuestra mente tiende a posicionarse en esos extremos, ¿no? Hans Rosling le llama el instinto de negatividad, que siempre nos fijamos más en las cosas negativas y en las cosas malas que en las buenas. La verdad es que el libro es una continua provocación a tus planteamientos mentales, ¿no? Es cierto que obviamente no todo es bueno, hay cosas malas, siguen habiendo guerras, sigue habiendo gente que pasa hambre, pero si nos comparamos con hace 10 años, o si nos vamos 20, 30 o 40 años, estamos muchísimo mejor. Ujú. O sea, en casi todo, en delincuencia, en violencia, en esperanza de vida, en... En condiciones de salud para los países pobres. Ujú. Ahí sí que es verdad que tengo una impresión diferente porque yo este libro lo leí dos veces, como ya alguna vez te comenté. Yo Una igual, fue sí. en 2018 y otra ahora. Y sí que es verdad que ahora tengo todavía más visión pesimista que la que yo creo que tenía en 2018. Los razonamientos yo los creía mejor en 2018 que ahora porque, bueno, no sé, después de una pandemia, después de que estamos, no después, mientras una guerra entre Rusia y Mm. Ucrania, cuesta mucho ser positivo, la verdad. Y Sesgo de disponibilidad, que ujú, dice Kahneman. Lo que tenemos presente y actual nos condiciona nuestra visión a medio y largo plazo. por ejemplo, ahora también en estos meses que las bolsas están cayendo tanto, el ajuste de tipos de interés, la inflación, casi que me cuesta mucho más creerme esos argumentos de, oye, si extiende el horizonte temporal Sí. y considera un periodo de 30 años, todo ha ido a mejor. Lo que pasa es que en el corto plazo las noticias son tan negativas, Mm. incluso con cosas que imaginábamos que ya no iban a ocurrir, como una nueva guerra. Es que seguir mucho las noticias y los periódicos también te hace tener ese pensamiento y esa visión. En verdad, cada año hay algo malo. Desde que el tiempo es tiempo, siempre ha habido algo malo y hace que no veamos todo lo bueno y toda esa parte de ese crecimiento, esos miles de millones de gente que ha salido de la pobreza extrema. Y por eso yo creo que hoy en día es más importante que nunca leerse este tipo de libros para contrarrestar todo ese ruido y lo que dices tú del corto plazo. Gran parte de nuestros sesgos vienen de los medios de comunicación y los medios de comunicación llenan prácticamente el 90% de sus contenidos con noticias que son malas. Claro, Y, pero ahí hay que analizar los incentivos que tienen los medios de comunicación para decir una cosa u otra. ujú, Porque si se ponen a decir cosas buenas, pues no, menos gente los ya, lee. mm, Porque por el propio instinto nuestro y el poco tiempo que tenemos, acabamos cayendo en ver esas noticias. totalmente. Ahí hay la visión esta también, ¿no? De separar mundo desarrollado y subdesarrollado, o primer mundo y tercer mundo. En eso es muy ilustrativo el libro, clasificando los niveles de riqueza en cuatro. Quizás nuestros sesgos, nuestra mentalidad llevaría a pensar que de 1 a 4 estamos la mitad en el 4 y la mitad en el 1, ¿no? Y cuando ves que quizás la mayoría tiende al 4 y todos se van moviendo hacia las condiciones del 4 y que en el 1 queda ya muy poca población. Hans Rowling hace la separación en los 4 niveles y en el nivel uno pues es la gente que vive con $1 al día, que eso es 1.000 millones de personas, de casi 8.000. Es decir, la gente
casi de pobreza extrema. Bueno, sí, algunos pobreza extrema y otros casi. De hecho, en la historia de la humanidad se empezó así. Luego está el nivel 2, que ya son $4 al día. Ya esas personas tienen una bicicleta, pueden consumir comida que nos han producido ellos mismos y su objetivo es entrar a trabajar en la industria textil local. De ahí ya hay 3.000 millones de personas. Luego el nivel 3, que son $16 al día. Tienen un grifo, tienen moto, se pueden ir por primera vez de vacaciones a la playa. Ahí ya son 2.000 millones de personas. Y por último, el nivel 4, que es el que más conocemos, porque si estás escuchando esto es que eres de ese nivel. Y ese ya son mínimo $32 al día. Y ahí es los privilegiados que hemos podido ir en avión. Y aquí son 1.000 millones de personas. Hay miles de millones de personas que han pasado del nivel 1 al 2 y al 3 sin que nos hayamos dado ni cuenta. Y seguimos Ujú. pensando que la gente está por la calle, que se muere de hambre. Y realmente pobreza extrema de los 8.000 millones, solo, entre comillas, son 500.000. Digo solo porque antes eran miles de millones. Por eso hay que tomarlo en esa perspectiva. Por supuesto que hay que seguir trabajando y ayudando para que no haya nadie que se muera de hambre. Eso es indiscutible. Pero también hay que decir que hemos progresado muchísimo. En relación a esa mejora, hay otro sesgo que habla de cómo las culturas no son rocas porque se pueden mover, pero muy lentamente. Y quizá también tenemos esa predisposición a pensar que tenemos un gen español que nos impide, por ejemplo, mejorar en idioma, o que el gen, digamos, no sé, chino o el gen de cualquier país africano le va a bloquear el progreso. Y el autor habla de un ejemplo que me pareció excepcional, hablando de los valores femeninos de la cultura sueca, que ahora mismo la cultura sueca encabeza una de las culturas que digamos, las mujeres tienen más derechos y más facilidades, etcétera. Mm. Y entonces habla de cómo era la cultura de su abuelo o los valores de su abuelo. Y estamos muy lejos de ese avance hacia los valores femeninos. Sí, y también de la abertura de la sexualidad, ¿no? Que hoy en día se Exacto. conoce, ¿no? Que son muy abiertos sexualmente y dice que eso antes no era así para nada. Entonces, otro de los sesgos, otra de las cosas que desmitifica es que todo puede mejorar cambiando la mentalidad. Lo que pasa es que va a cambiar tan gradualmente y en el largo plazo que necesitamos tiempo. Otro de los instintos que me gustaron mucho es el instinto de culpabilidad. También el instinto de urgencia me gustó mucho. Pero en el instinto de culpabilidad, el autor nos recuerda que cuando hay un problema, nuestra energía se va a buscar el culpable, a echarle tierra encima y que quizá cada problema que tenemos lo tendríamos que abordar buscando soluciones más que el culpable. Pero nuestra predisposición es a criminalizar y a señalar. Mm. Y cuando ya pones un culpable, todo es culpa de Putin. Ya dejas de pensar y de buscar soluciones. Cuando todo es Exacto. mucho más complejo. Yo siempre digo, si a veces tú no te entiendes ni a ti mismo, ¿cómo quieres entender el mundo? Miles de millones, un país entero, conflictos, intereses que muchas veces ni conocemos, relaciones interpersonales que cambian cada día. Y esto está relacionado también con lo que comenta Hans de los líderes, ¿no? Que dice, los líderes son tan poderosos, por ejemplo, la política de un solo hijo que tenía China. Realmente la natalidad en China bajó antes de que se pusiera esta política. Pasó de 6 hijos a 3 hijos durante los 10 años anteriores. Y esa natalidad fue más baja en otros países, en Tailandia, en Ucrania, en Corea del Sur. Por ejemplo, otro de los planteamientos que tenemos, o de los sesgos, prejuicios, es pensar que la gente religiosa tiene más hijos. Y se dibuja una gráfica en el libro en el que se ve que no está relacionado con la religión, con independencia de la religión que tenga, seas cristiano, musulmán, budista, el número de hijos que tienen tiene mucho más que ver con tu poder adquisitivo y tu riqueza que realmente con la religión que tienes. Entre los muchos ejemplos que hay tan ilustrativos y que te llevan a reflexionar, me llamó mucho la atención una alusión que hace a Túnez,
donde yo había estado hacía poco tiempo cuando leí la primera vez el libro y bueno, la primera sensación con tu punto de vista que llegas a Túnez es que cualquier vivienda parece que está, bueno, parece no, está claro que está sin terminar y que como que hay una falta de planificación, de orden, lo achacas o lo explicas con la falta de recursos, pero Hans Rosling lo explica muy bien diciendo que se evidencia que no hay un sistema bancario financiero desarrollado en el país y que entonces si tienes la posibilidad de ahorrar lo que haces es comprar bloques, comprar arena e invertirlo, esa es su forma de invertirlo, en otro piso, levanta otro piso que se te queda a media hasta que tengas más recursos, ¿no? Pero claro, cuando entiendes las razones entienden mucho mejor cuál es la situación de allí. Nosotros estamos acostumbrados a que si queremos hacer cualquier reforma pedimos un préstamo y la podemos terminar con ese préstamo. Pero allí tienes que ir poniendo tu dinero poco a poco y no se sabe cuándo la va a terminar. O quieres guardar el dinero y lo guardas en el banco. Y en cambio ellos, por lo que has dicho tú, por el sistema y también para luchar contra la inflación, pues han encontrado ese método. También hay otra historia que me gustó mucho y es que Hans fue a Vietnam en el 87, 15 años después de la guerra de Vietnam, para un proyecto de cooperación y le preguntó a un médico vietnamita, a Niem, sobre la guerra de Vietnam y si había algún monumento. Que bueno, de hecho, cuando le dijo guerra de Vietnam, ¿te refieres a la guerra de resistencia contra Estados Unidos? Claro, vale. Y le llevó a un parque público muy famoso de allí, y le dijo, aquí tienes el monumento. Y el monumento apenas medía 1 metro de altura y solo tenía una placa de bronce, y eso era para la guerra de Vietnam. Y entonces, claro, Hans alucinó, pero luego le llevó a otros monumentos de otras guerras y esos monumentos eran más grandes y eran más importantes porque esas otras guerras habían durado muchos más años y habían tenido consecuencias mucho más graves, y ahí es cuando se dio cuenta del instinto del tamaño. Cuando vemos una cifra sin perspectiva, sin comparar con otras, sin hacer esa visión de largo plazo, pues podemos ser manipulados por nosotros mismos muchas veces y podemos pensar que tiene mucha mayor importancia, como por ejemplo la guerra de Vietnam, que para los vietnamitas fue una guerra más. Entonces, siempre que haya una cifra o que nos den una cifra, hay que estar muy atentos y hay que compararla con otras cifras. Hay que hacerla, intentar que sea por cápita y ver su tendencia también. Y para ir acabando, me gustaría comentar el instinto de urgencia, que lo has comentado tú antes, Vanessa. Sí, es verdad que algunos de los instintos seguro que cualquier lector aprecia que ha tenido esa predisposición a pensar de esa forma y me he identificado mucho con el caso del instinto de urgencia. A tu alrededor, en tu contexto laboral, seguro que reconoces a alguien que le gustan las prisas, le gusta la presión, le gusta decir esto tiene que estar hecho y si no lo hacemos la situación va a ser catastrófica y tú mismo te das cuenta como esa presión te anula. Y hay algunas citas muy buenas del autor que dice, párate a pensar ante ese instinto de urgencia de, por ejemplo, con el tema del cambio climático se utiliza mucho el instinto de urgencia y pone algunos ejemplos y acaba diciendo Hans que quizá tengas cuidado con ese instinto de urgencia, porque si al final estás exagerando esa información, pierdes credibilidad y entonces querías meter presión, pero dejas de tener esa presión porque el que te está escuchando dice, oye, te estás pasando, no es para tanto. Sí, te acabas quemando. Y cuando lo utilizan durante años y años y años, ¿no? Sí, sí. Bueno, como decía Fito, no siempre lo urgente es lo importante, ¿no? Exacto. Muy bien. Solo quiero comentar los 5 riesgos globales que dio Hans cuando escribió el libro, que fue 2017. Y eran una pandemia global, ya avisaba de ello, una crisis financiera, una guerra mundial, el cambio climático y la pobreza extrema. Él dice que hay que enfocarnos toda nuestra energía en estos principales temas. Y muchas gracias, Vanessa, por venir A ti, al... Adrián, ha sido un placer charlar del libro. También me preocupa un poquito que quizá tendríamos que advertir a la audiencia de que estamos dando una visión muy positivista
después de haber leído el libro, pero que quizás deberíamos animar a la audiencia a que lo lea verdaderamente, a que se base en las estadísticas, que cuando vea los gráficos que Hans detalla, seguramente se convertirá en otro creyente del positivismo, a pesar de que las noticias de los últimos años pues sean dramáticas, incluso de estos últimos días, de estos últimos meses. El que no nos haya entendido o esté totalmente en contra, asumo totalmente la culpa por no haberme explicado bien. Y como dices, Vanessa, le invito a que se lea el libro, porque es un libro buenísimo, uno de mis favoritos, y que vea, que sea abierto de mente y que vea a lo que nos referimos. Y que ni todo es bonito ni todo es malo. Pero con el tiempo todo ha ido mejor. Exacto. Y con esa frase despedimos esta parte. Chao. Be the sad man behind blue eyes.